Bienvenidos un domingo más a su casa. Pues el día de ahora vamos a retomar la serie que hemos estado viendo desde hace cuatro domingos. El domingo pasado pues se cortó por el mensaje del Día del Padre, pero ahora la vamos a retomar. Y el nombre del título de la serie del día de hoy es En el nombre de Jesús hay poder para sanar. El primer mensaje que vimos, tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, el nombre de Jesús, como que en el nombre de Jesús hay salvación. Y en la primera enseñanza compartíamos que al hablar del nombre de Jesús, estamos hablando de la persona de Jesús. Para recordarles brevemente, el motivo de esta serie es para que ustedes y yo podamos recordar quién es Jesús y qué beneficios tenemos nosotros como hijos de Dios al recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si has llevado apuntes, yo creo que si alguien te pregunta quién es Jesús, qué es lo que hace ese Jesús al que tú le oras, ese Jesús al que tú crees, pues yo creo que con los mensajes que hemos visto tienes las respuestas suficientes para poder proclamar el mensaje del Evangelio y para poder proclamar el mensaje de salvación de parte de Dios. Y si no has hecho apuntes, no te preocupes, ahorita vamos a ver un breve resumen de lo que hemos visto antes de tocar el tema, pero antes me gustaría que cerráramos nuestros ojos, que pongamos este tiempo en manos de Dios y que sea su Espíritu Santo el que guíe este momento, el que toque nuestros corazones y que sea Él que nos confronte. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por revelarte a nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad, Dios, de estar aquí, Señor, reunidos, escuchando tu mensaje, Señor, escuchando el mensaje, Señor, de salvación, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque nos amas, Dios, porque siempre estás al pendiente de nosotros. Te damos gracias, Dios, por ser un Dios bueno, por ser un Dios fiel, pero sobre todo ser un Dios justo, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo haga lo que mis palabras, Dios, no pueden hacer. Que nos confronten, Señor, que nos confronte tu Espíritu Santo, Señor, que nos convenza de pecado, Señor, y que podamos tener un corazón humilde y receptivo, Señor, para poder ser transformados, Señor, por tu palabra, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El primer domingo vimos que en el nombre de Jesús hay salvación. No sé si recuerden que les comentaba que debido a que entró el pecado al mundo necesitábamos un Salvador. Necesitábamos ser salvados de las garras del pecado. Y pudimos aprender que Jesús es ese Salvador que nosotros necesitamos para poder ser libres. Aprendimos que Jesús es la única solución dada por Dios para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestro perdón de pecados. Aprendimos que Jesús hizo que nuestra redención fuera posible cargando sobre sus hombros todo el peso de la ira de Dios, esa ira a la que nosotros éramos acreedores como pecadores, como personas apartadas de Dios. También aprendimos que la salvación nos es dada por gracia a todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que invoca su nombre. Aprendimos que invocar no solamente es decir, Jesús, yo te invoco. Aprendimos que la palabra invocar, que el trasfondo va más allá de solamente repetir unas palabras como si fueran una frase mágica. Invocar es pedir auxilio, es sentirte que te estás ahogando, sentir que no puedes más, clamar por ayuda desesperadamente. Y también aprendimos que la salvación es dada por Dios, otorgándonos el perdón de pecados y recibiéndonos en adopción como sus hijos. El siguiente punto es, en el nombre de Jesús hay perdón. ¿Alguien se acuerda? En el nombre de Jesús hay perdón. El perdón y la vida eterna son exclusivos para los que invocan el nombre de Jesús como su Señor y su Salvador.
Aprendimos también que todo aquel que se arrepiente pasa de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. También aprendimos que Dios, una vez que nos ha otorgado el perdón, nos sella con su Espíritu Santo y nos bautiza con su Espíritu Santo como garantía de que hemos sido comprados por la sangre de Jesús. También aprendimos que en el nombre de Jesús hay comunión. Dios nos salva, Dios nos perdona y Dios nos adopta. Somos ahora hijos de Dios, formamos parte de la Iglesia Universal, todos somos parte de la misma familia, somos adoptados, somos un mismo cuerpo y todos disfrutamos por igual de las bendiciones de Dios porque pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo el nombre de Jesús, todos los beneficios y todo lo que somos acreedores por el arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentimiento mismo que la fe en Jesús pone en nosotros? Por lo tanto, como miembros de la Iglesia Universal, debemos congregarnos en una iglesia local. Recordamos que la iglesia local está formada por la reunión regular de personas que tienen un compromiso mutuo como cristianos mediante la predicación del Evangelio y la participación en el bautismo y la cena del Señor. Recordamos que la iglesia no es este templo, la iglesia pues no son las luces, la iglesia no es la cruz que está brillando, la iglesia pues no es este edificio, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. La iglesia está formada por un grupo de cristianos que tienen un compromiso entre sí para predicar el Evangelio de Jesús, para participar en el bautismo y en la cena del Señor. Es a través de la iglesia, es a través de nosotros como miembros de la iglesia que Jesús o que Dios manifiesta su gloria. Somos un solo cuerpo, dirigidos por un solo espíritu, con una misma esperanza, un mismo llamado, vivir y disfrutar la herencia eterna en los cielos. Y este es motivo suficiente para contribuir a la ya existente unidad en Cristo. También aprendimos que en Romanos 11:36, que todo es de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Hace 2 domingos, ya vamos a llegar al punto de ahora, no se me desesperen, solamente quiero hacer un breve resumen para las personas que pues no tuvieron la oportunidad de estar domingo tras domingo y también para refrescarnos a nosotros, ¿ok? En el nombre de Jesús hay respuesta a la oración. ¿Qué es orar? Orar es comunicar nuestros deseos a Dios, es expresarle la necesidad de nuestro corazón. La oración es el lenguaje en el que expresamos nuestra dependencia y renunciamos a nuestra independencia. Cuando oramos, ponemos nuestras ansiedades a Dios. Debemos orar en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús que hay respuesta a nuestras oraciones. Orar en el nombre de Jesús significa ir al Padre por medio de la fe en los méritos de Cristo. Cada que oramos debemos recordar nuestra posición de pecadores, confesando nuestros pecados y agradeciéndole a Dios porque hemos recibido misericordia por los méritos de Cristo en la cruz. Al orar en el nombre de Jesús, honramos a Jesús y demostramos gratitud por su sacrificio. En el nombre de Jesús hay respuesta a la oración porque Él es el único que puede interceder al Padre por nosotros. Cuando oramos en el nombre de Jesús, mostramos un respeto por Él y su posición de sumo sacerdote. Debemos orar con humildad, sabiendo que el que tiene el poder para contestar nuestras oraciones es Dios y no son nuestras palabras. Oramos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oramos con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, con un corazón que acepta la voluntad de Dios en su vida, sea cual sea la respuesta, sea cual sea la decisión de Dios. Y el tema de ahora sí ya llegamos al tema de ahora. En el nombre de Jesús hay poder para sanar.
En el versículo que vamos a basar nuestra enseñanza el día de ahora es en Hechos 3, versículo 16. Se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes lo pueden leer en la versión de su preferencia. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. ¿De quién está hablando Pedro en este versículo? ¿Se acuerdan que cuando vimos que en el nombre de Jesús hay salvación, vimos la historia de un hombre que era un mendigo cojo de nacimiento, que estaba en la puerta de un templo? Y si no lo recuerdan, pues ahorita lo vamos a retomar nuevamente y vamos a aprender nuevamente de esta historia, ¿ok? Pero primero me gustaría que pudiéramos entender un poquito el contexto de este versículo, que pudiéramos entender un poquito el contexto de esta historia para saber por qué en el nombre de Jesús hay salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 12 dice, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, en verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Recordemos que Jesús estaba hablándole a sus discípulos y les estaba recordando que el que creyera en el nombre de Jesús, las mismas obras que Jesús hizo durante su ministerio en la tierra, son las mismas obras que van a hacer todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, todos aquellos que creen en la persona de Jesús. Les dijo esto antes de ser crucificado. Ok, entonces si vamos capítulos más adelante, en el 16, versículo 23 al 24, no hay necesidad de que los busquen, se los voy a leer, se los voy a explicar brevemente, pero sí es posible anotarlos para que podamos estar meditando durante la semana. Le continúa Jesús hablándole a sus discípulos, en aquel día no me preguntarán nada, en verdad les digo, que si piden algo en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que por su gozo sea completo. Estaba hablándole Jesús a sus discípulos que Él dentro de muy poco iba a ir al Padre, pero que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, que era necesario que Jesús se fuera para que el Consolador, para que el Guiador, para que ellos pudieran ser bautizados por medio del Espíritu Santo, y los iba a capacitar y los iba a llenar de fortaleza para poder proclamar con valentía el mensaje del Evangelio. Por eso decía, en aquel día cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, se estaba refiriendo, Jesús se refería que iba a morir en la cruz, que iba a ir al Padre, iba a regresar otra vez a presentarse con los discípulos, a darles instrucciones de lo que Dios demanda de ellos. Después iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y los iba a capacitar para que pudieran proclamar el mensaje del Evangelio con valentía, guiados por el Espíritu Santo. Y el que creyera en Él, en ese tiempo, iban a poder hacer las mismas obras que Jesús hacía en su ministerio. ¿Qué hacía Jesús en su ministerio? Sanaba, sacaba fuera demonios, perdonaba los pecados de la gente, los invitaba al arrepentimiento. Todos aquellos que creían en el nombre de Jesús, todos los discípulos que creían en el nombre de Jesús, iban a obtener poder por el Espíritu Santo, iban a poder hacer las mismas cosas en la iglesia primitiva, que lo vamos a ver ahorita en el libro de Hechos. Después de que Jesús fue a la cruz, muere, resucita, se les presenta nuevamente a los discípulos. Este texto de Hechos lo escribe Lucas. Lucas también tiene su propio evangelio. De hecho, como dato curioso, el evangelio de Lucas y el de Hechos, pues es el mismo evangelio, solamente que lo partieron en 2 tomos o en 2 partes, pero es el mismo evangelio. Lucas le estaba escribiendo a Teófilo sobre lo que los discípulos le habían contado a él y lo que él había experimentado. Lucas era un médico, Lucas era un diplomático, Lucas era un historiador, era una persona sumamente preparada, era una persona
que estaba bien documentada sobre todo lo que había ocurrido en el ministerio de Jesús. Entonces lo estaba narrando en un solo libro para Teófilo. Y les dice, los reunió y les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oyeron de mí? Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados dentro de pocos días con el Espíritu Santo. Es la misma promesa que ya les había dicho en el Evangelio de Juan. En aquellos días cualquier cosa que pidan al Padre, Él la va a hacer. Cualquier cosa que ustedes demanden al Padre en mi nombre, Él los va a capacitar a través de su Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, para que puedan compartir el mensaje del Evangelio con todas las demás, con las personas en todo Jerusalén. ¿Ok? En el versículo 8 dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos de lo que yo les he dicho en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en todos los confines de la tierra. Si nos vamos a Hechos 2, versículo 4, dice, en el día de Pentecostés, está hablando del Pentecostés, fue el día en el que vino el Espíritu Santo para bautizarlos a todos los que estaban reunidos en el nombre de Jesús, a los apóstoles y a todos los discípulos que vivían en comunión. Ese día vino a cumplirse la promesa de parte de Dios, que cuando Jesús ascendiera, iba a venir el Espíritu Santo para bautizarlos y para sellarlos. ¿Ok? Entonces, el día de Pentecostés, como dato curioso, la palabra Pentecostés viene del griego y significa el 50º día, es decir, el día 50. Ese día se cumplen 50 días después de la Pascua, es decir, después del domingo de resurrección. Después del domingo de resurrección pasaron 50 días y ese es el día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, solamente para que lo tengan como dato curioso. Y ese día del Pentecostés termina la temporada o el tiempo pascual, la Pascua, pues. Y todo se confirma con la venida del Espíritu Santo. Entonces, Hechos nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, porque con el fin de predicar el Evangelio, y todos los que estaban reunidos, porque era una fiesta, acuérdense, todos los que estaban ahí reunidos, habían personas de diferentes partes del mundo en ese tiempo reunidos ahí. Entonces el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sobre los discípulos, empezaron a hablar en lenguas, externando las maravillas de Dios. Entonces, todas las personas que estaban ahí reunidas, pues dijeron, o sea, ¿qué está pasando? Porque estoy escuchando esas maravillas de Dios en mi propio idioma. Pues los apóstoles no hablaban otros idiomas, pues eso significa la palabra lenguas, hablar en otros idiomas. Y el Espíritu Santo era el mismo traductor ahí, el que hacía que pudieran entender las maravillas de Dios. Después de esto, las personas, habían opositores ahí y pensaban que los apóstoles pues andaban borrachillos porque andaban hablando disparates ante los oídos de las personas que no podían interpretar las lenguas, pues. Y Pedro les dice, pues estas personas que ustedes ven que están hablando en otro idioma, pues no están borrachos como ustedes piensan, simplemente están externando las maravillas de Dios en otros idiomas. Entonces Pedro les dice a las personas que creyeron, o a las personas que estaban ahí presentes, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cada una de las señales que hacía Pedro, que hacían los apóstoles por medio del poder del Espíritu Santo, tenían un solo propósito: extender el Evangelio. No lo hacían porque eran personas superdotadas, no lo hacían porque eran personas espirituales, super espirituales, o que estuvieran en otro nivel de espiritualidad. No, eran personas que estaban siendo ministradas por el poder del Espíritu Santo para que las personas vieran y conocieran el poder de Dios. Es importante que conozcamos esto,
que les acabo de comentar, aunque pareciera mucho rollo, para poder entender y comprender por qué Pedro pudo sanar al lisiado, ¿ok? Entonces, en Hechos 3, versículo del 1 al 9, vemos la historia del mendigo cojo. Les recuerdo que es mendigo cojo, no mendigo cojo, no, es un mendigo cojo, ¿ok? Vamos juntos hasta aquí. Ok, perfecto. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Antes de la hora de la oración, así como dato curioso, quemaban incienso o un tipo de incienso que lo utilizaban como ofrenda a Dios, mientras que el incienso o el aroma se iba, ya después de eso venía la hora de la oración. Las personas, Pedro y Juan pues sabían que eso ya no era necesario porque el sacrificio, ya no necesitábamos sacrificios agradables a Dios porque el sacrificio ya lo había hecho Jesús de una vez y para siempre. Entonces fueron al templo a la hora de la oración, ¿ok? Y había un hombre que era cojo de su nacimiento, al que llevaban diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cada que leo, que me ha tocado ver esta historia, me acuerdo de la catedral. No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, por lo menos yo cuando estaba chico, pues, o más joven, que iba al centro y en la catedral siempre había personas ahí pidiendo dinero. Entonces como que decían, no, pues estos son personas espirituales, no tienen por qué ayudarme, ¿no? Ya nomás como dato curioso, pues ahí estaba el mendigo cojo de nacimiento pidiendo limosna a la puerta del templo. En ese momento, pues va Pedro y Juan que iban a entrar al templo y la persona les pidió limosna. Entonces Pedro junto a Juan fijó los ojos en él y le dijo, hey, míranos, le. Y Pedro le dice, yo no tengo oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazareno, anda. ¿Qué tenía Pedro en ese momento? O sea, era el poder de Pedro, era Pedro un superdotado, Pedro era la persona más espiritual, Pedro era la persona que había negado a Jesús 3 veces. Pedro era un pecador como tú y como yo. Y porque ahora Pedro estaba levantando un cojo porque era mago o qué era. Era una persona arrepentida que conocía que conocía su estatus de pecador, había perdido perdón a Dios, se había arrepentido y había creído en Jesús, porque acuérdense lo que vimos en Juan, el que cree en mí, las mismas cosas que yo hice las van a poder hacer ustedes en aquel día, cuando el Espíritu Santo venga. Seguimos en la narrativa de Lucas en el libro de Hechos. Hechos habla de la historia primitiva, de la iglesia primitiva. Entonces, Pedro lo tomó de la mano derecha, lo levantó y sus pies y tobillos cobraron fuerza. Versículo 8, y de un salto se puso en pie y andaba y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Alguien ha identificado lo que les había comentado de lo del poder del Espíritu Santo? Se fueron llenos del Espíritu Santo, pudieron sanar al cojo. ¿Y qué produjo? Estaban predicando el Evangelio, el Espíritu Santo, estaban llenos del poder del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Tenía un propósito la sanidad del cojo. No tenía como propósito sanarlo simplemente y ya. El propósito era que el cojo y que las demás personas pudieran ver el poder sanador de Dios. ¿Ok? Y se puso de pie y se puso a alabar y a adorar a Dios saltando. Y después todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconociendo que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna, se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. El propósito de la sanación del cojo era que las personas supieran del poder de Dios. Porque en el nombre de Jesús hay poder para sanar. Es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre del Alex, no es en el nombre de Marquitos, no es en el nombre de los superpastores que hacen eventos de sanación. Este día ven por tu milagro de sanación, este día paga tu boleto y vas a ser sanado. No, es en el nombre de Jesús que hay poder para sanar, no es en el nombre del hombre, no es en el nombre de las personas, no es en el nombre de los pastores, es en el nombre de Jesús. Es Jesús el que tiene poder para sanar.
¿Ok? Hechos 3, 6, 8, recordemos lo que les había dicho. Lucas, el autor de Hechos y del Evangelio de Lucas, era un doctor. Y los doctores recibían una educación de otro nivel. Eran catedráticos, diplomáticos, era la mejor educación, la mejor manera de expresarse tenían los médicos. Entonces, estaba viendo ahí un comentario bíblico que las palabras que utilizó Lucas en el Evangelio, en el griego, en la descripción de cuando los pies y tobillos que se fortalecieron. Dice, la palabra saltando son términos médicos. Las usa Lucas porque era médico, él sabía esos términos en los que lo estaba utilizando. Y en realidad estaba describiendo una condición de un tobillo que se torció completamente y que estaba fuera de la articulación. Era lo que estaba describiendo, no solamente que no podía caminar o que tenía los tobillos allí frágiles, no. Era un tobillo que no estaba bien amalgamado, que estaba separado de las articulaciones, estaba torcido, pues. ¿Ok? Estaba completamente fuera de articulación. El cojo probablemente con el tobillo torcido completamente y de manera plana, porque la palabra indica que está entrando en su cavidad y estando derecho. Entonces, cuando Pedro lo tomó de la mano, pues el tobillo se restauró completamente. Estaba fuera de articulación y el poder de Jesús lo restauró. Lo regresó a su lugar de origen, a como debía de ser. Cuando estamos sumergidos en el pecado, cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues ya vimos que hay salvación, que hay perdón de pecados, que somos adoptados, que hay comunión, que debemos orar en el nombre de Jesús, pero somos sanados también. Somos sanados de la condición de pecadores y nuestra condición se acomoda al diseño original, pues, porque somos sanados por el poder del Evangelio, somos sanados por el poder de Jesús, somos sanados de los estragos que el pecado ha originado en nuestras vidas. Por eso en el nombre de Jesús hay sanación. Entonces ahí está el hombre acostado en la condición de lisiado, incapaz de caminar desde que nació, con problemas de tobillo. Pero Pedro, estamos hablando también de la fe que Pedro tuvo, porque Pedro creyó en Jesús y dijo, el que cree en mí, las mismas cosas que yo hice, las va a poder hacer y más. Entonces, con esa fe que Dios puso en Pedro, lo levantó y lo puso de pie, y el tobillo, pues, se restauró nuevamente. ¿Y qué ocasionó? Pues que el hombre saltara y alabara a Dios, y que todas las personas que estaban ahí reunidas, fueron testigos del poder de sanación de Dios, pues no de Pedro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pedro sanó? ¿Por qué pudo sanar al lisiado Pedro? ¿Alguien que me pueda decir por qué Pedro pudo sanar? Porque fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y por su fe, pues pudo porque creyó en Jesús, que él estaba lleno del Espíritu Santo, y por eso pudo ir por el cojo y decirle, yo no tengo oro ni plata, pero pues lo que yo tengo, te lo entrego, pues. Como decía Agustín en el libro de Salmos, vengan y vean lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo me arrepentí y Dios ha transformado mi vida, y ahora soy partícipe de proclamar el Evangelio de Jesús. Entonces, pues te entrego lo que tengo, pues te entrego el amor de Jesús, que restaura y que sana. ¿Cuál era el motivo de que Pedro sanara? ¿O cuál era el motivo de la sanación del cojo? El propósito de la sanación era para reconocer, adorar y alabar a Dios. ¿Qué es lo que hizo el cojo? Se levantó y se puso a adorar y alabar a Dios después de que fue sanado. Ese era el propósito de Dios, que las personas conocieran el poder de sanación de Jesús. Pedro sana en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, con el propósito de que el reino de Dios sea extendido. El efecto de la sanación del cojo, nos vamos más adelante, versículo 15, dice, y dieron ustedes, les decía Pedro, o sea, no me miren a mí,
yo no hice nada, ¿no? Porque las personas, pues luego volteamos a ver al hombre y no a Jesús, no somos muy amantes a decir, yo lo hice por mis méritos, por mi capacidad. No me miren a mí, volteen a ver a Jesús, al mismo que ustedes les dieron muerte, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, al autor de la vida. Y Dios lo resucitó entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, dice el versículo 16, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre que ustedes ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le dio a este hombre perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Que dice Pedro en el versículo 17, hermanos, después de decirles, ustedes lo mataron, pero pues yo creo que no quería condenarlos, entonces ahí vienen las palabras de amor. Yo sé que actuaron por ignorancia y lo mismo que sus gobernantes, pero pues de todas maneras no importa, dice, Dios ha cumplido que así sea, y ya lo había anunciado de antemano por medio de sus profetas, que su Cristo, que su Hijo había de padecer. Entonces versículo 19, ahí se cumple el efecto de la sanación del cojo, ahí se cumple el propósito. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan en la presencia del Señor. La sanación tenía como propósito extender el evangelio de Jesús. Muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y llegaron a un número como de 5,000 hombres. Las personas fueron testigos del poder de Dios, fueron testigos del poder de sanación que hay en el nombre de Jesús, y trajo como consecuencia que más de 5,000 personas se convirtieran, que más de 5,000 personas se arrepintieran de sus pecados y proclamaran a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora, tú y yo, ¿cómo podemos? Ya les platiqué el contexto, la historia, pero ¿cómo lo podemos poner en práctica? ¿Cómo lo podemos aplicar tú y yo a nuestras vidas? Es necesario, primero que nada, para ser sanados, ¿qué necesitamos? Primero que nada, estar enfermos, claro. Eso es lo primero que necesitamos. Para ser sanados necesitamos estar enfermos. Y después, necesitamos creer en Jesús para poder ser partícipes de esa sanación, ¿ok? El Espíritu Santo fue una promesa de Dios para los apóstoles, para ayudarles en su ministerio, para que compartieran con valentía el mensaje del Evangelio. Los guiaba, los mantenía unidos, les daba instrucciones, visiones, podían sanar, con el único propósito de dar a conocer el mensaje de la salvación, ¿ok? Y esa misma promesa sigue vigente para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, invoca su nombre para salvación y para perdón de pecados. Cuando nosotros creemos en Jesús, ya lo vimos al principio, Dios nos sella con su Espíritu Santo como garantía que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Ok? Cuando Jesús se encontraba en su ministerio en la tierra con personas que estaban lidiando con heridas o que estaban lidiando con enfermedades, muy a menudo brindaba su toque para sanar. Su vida y su proclamación sometieron una nueva creación donde no habrá dolor, temor o lágrimas. Esto no era más que el anticipo de lo que habría de venir. O sea, cuando Jesús sanaba a las personas, pues las sanaba de una manera física, pero todo eso apuntaba a lo que habría de venir, a la vida eterna, a que en Jesús somos restaurados, tenemos una nueva vida y vamos a pasar junto con Él a la eternidad. Por eso sanaba a las personas. Por eso en su evangelio hubo mucha sanación de enfermedades, pero el 100% de las personas que Jesús sanó se murieron, ¿no? Las sanó de sus enfermedades, pero pues se murieron, o sea, tuvieron sanación física, pero también tuvieron la vida eterna, porque la mayoría, la fe de las personas los había sanado. Recordemos que Jesús decía, tu fe te ha sanado. Levántate y anda, tu fe te ha sanado. Aquellos que Él sanó murieron, su sanación temporal apuntaba a una regeneración completa y definitiva que aún no ha llegado. ¿Se entiende la idea? Vamos juntos hasta aquí, ¿sí? Nosotros como seguidores debemos de tener cuidado, o sea, y es natural, ¿no? Que queramos proclamar y ofrecer esperanza y sanidad completa a las personas.
¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo declaro en el nombre de Jesús que eres sano. No, yo proclamo sanidad sobre tu vida. No, nosotros no tenemos el poder, nosotros no somos Jesús, no tenemos su poder mesiánico, nuestras palabras no tienen poder, nuestras declaraciones no tienen poder. Nosotros debemos de orar a Dios con humildad, con un corazón humilde, creyendo que Él tiene el poder para sanar, pero que la decisión de sanar es de Él, no de nosotros. Entonces debemos de tener cuidado cuando oremos por las personas, ¿no? Porque esas declaraciones bien intencionadas pueden llegar a lastimar a las personas o pueden llegar a creer que el evangelio es una especie de abracadabra y que pum, vas a ser sanado por milagro. Y no todas las personas son sanadas de esas enfermedades físicas. Sin embargo, ese buen instinto pues puede irse por el mal camino, ¿no? Aunque este impulso puede estar basado en buenas intenciones, a veces herimos seriamente a los que están sufriendo. Como les decía, pues primero que todo no somos Jesús y no tenemos su poder mesiánico, ¿no? Ni su autoridad tampoco. En efecto, podemos y debemos de orar por sanidad física. Si estamos comprometidos a orar a Dios por sanidad física, porque Dios continúa siendo el médico de médicos por excelencia y de tanto del cuerpo como del alma. Y Él sigue obrando activamente en medio de su creación. De hecho, Santiago 5, versículos 14 al 16 dice, si hay alguien entre ustedes enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan en aceite en el nombre del Señor. No dice los ancianos de la iglesia tienen el poder para sanarlo, no, o sea, reúnanse entre ustedes, reúnanse con los ancianos de la iglesia porque ellos tienen una vida ligada a la oración y pues oren por las enfermedades, ¿no? Pero el versículo no está hablando de la sanidad, el versículo está hablando de la oración. En el versículo 15 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. La oración de fe sanará al enfermo. La palabra escrita en este versículo, y muchas veces lo sacamos de su contexto porque dice sanar, pero está hablando de salvar, está hablando de la salvación, está hablando del perdón de los pecados, está hablando de que va a ser restituido su cuerpo, su espíritu, si confiesa sus pecados, ¿no? Porque aquí dice más adelante, si acaso cometió pecados, sus pecados le serán perdonados. Y después dice en el 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, para que sean salvados, para que sean restituidos, para que tengan vida eterna. La oración del justo es muy poderosa y es efectiva. Se entiende la idea, o sea, no es como que voy a orar y se van a sanar, pues, porque yo tengo el poder para sanar. No. Podemos orar a Jesús por sanación, porque Él es el médico por excelencia, pero debemos también de orar con un corazón humilde, creyendo que Él tiene el poder para sanar, pero que la voluntad siempre es de Él. Les digo, ¿qué pasa cuando el cáncer no se cura? O sea, tú vas a llegar y declara sanidad en tu vida en el nombre de Jesús y levántate. No. O sea, ¿qué sucede cuando el dolor crónico y debilitador no para, no cesa? Porque es la sanidad física, tiende a ser la única cosa en la que nosotros nos concentramos en nuestras oraciones. O sea, Jesús tiene el poder para sanarnos de manera integral. De hecho, está interesado en sanarnos, en sanar las heridas del pasado, en sanar nuestro corazón herido, en sanar los estragos del que el pecado ha hecho en su vida, en sanar nuestra mente, en sanar nuestro corazón. Pero nosotros le damos más importancia a la sanidad física. No está mal orar por sanidad física, pero lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere es sanarnos de manera integral, de manera completa. ¿Cómo debemos abordar a los que viven en sufrimiento continuo? Especialmente cuando los doctores han dicho que ya no hay solución para la enfermedad. Somos llamados a llorar con el que sufre, ¿no? Orar por él, orar por la sanidad de su corazón, orar por la sanidad de su alma y llorar con ellos, acompañarlos en su lecho de dolor. No somos llamados a proclamar sanidad, no somos llamados a declarar sanidad sobre la vida de nadie. Debemos de tener mucho cuidado.
Debemos de tener mucho cuidado lo que oramos, cómo oramos con nuestras palabras. Por eso debemos de ser siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso siempre debemos de tener una comunión íntima con Dios, lectura de la palabra, que sea el Espíritu Santo el que vaya forjando el carácter en nosotros a manera de parecernos más a Cristo Jesús. Debemos de tener en cuenta también que la fe no es una fuerza activada al momento de creer y que dicha fuerza obliga a Dios a cumplir la realidad que nosotros mismos nos hemos creado en nuestra mente. Debemos de tener en cuenta que la fe no es una fuerza mágica, no es una idea que tú te haces en tu mente, es que yo creo, yo ya lo vi, yo ya lo decreté, que ya va a ser sano, y yo lo vi sanando, yo lo vi sano, yo lo vi. No, esa no es la fe. No, nosotros no tenemos o sea, Dios, con eso no vamos a obligar a Dios a que sane, pues, porque Él sana si ha de sanar. Sana si esa es su voluntad. Esa no es la fe. La fe es creerle a Dios, ya sea que sane o no. Mi fe debe estar en Dios, no en la santidad. La voluntad y el poder para sanar físicamente son exclusivos de Dios, son exclusivos de Cristo. En el nombre de Jesús hay poder para sanar. Físicamente, sí. Pero lo que realmente importa es la sanación de los estragos o de las heridas que la maldad y el pecado han dejado en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios sana si ha de sanar, sana si esa es su voluntad. Y no es falta de fe que evitemos estar declarando sanidad, sino que es una muestra de un corazón obediente y confiado en que se somete a la voluntad de Dios. El don de sanidad no es una fórmula mágica como una abracadabra para que el creyente la use a su gusto y a su antojo para poder obtener lo que quiere. Lucas, el médico, Lucas 6:19, del 17 al 19 dice: cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un lugar amplio y llano, rodeado de muchos seguidores y de muchas multitudes. Había gente de toda Judea, Jerusalén y de todos los lugares al norte, como en las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Versículo 19. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador, y los sanó a todos. Hay gracia plena y hay virtud sanadora en Cristo dispuesta a salir de Él. Todavía hay poder de sanación en el nombre de Jesús. Dispuesto a salir de Él, que basta para todos y basta para cada uno de nosotros. Los hombres consideramos que las enfermedades del cuerpo son más grandes que las del alma, pero la Escritura nos los enseña de manera diferente. El Evangelio enfoca nuestra visión para ver que Dios está más interesado en cambiar nuestros corazones, en cambiar nuestras circunstancias físicas. Nos ayuda a desear más el milagro eterno de salvación que los milagros temporales de sanidad. Oramos. Dios, te damos gracias, Padre, porque nos enseñas quiénes somos en Jesús y nos enseñas quién es Jesús para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a través del nombre de Jesús podemos ser salvos, Dios. A través del nombre de Jesús obtenemos el perdón de los pecados, Señor. A través del nombre de Jesús, Dios, podemos comunicarnos contigo, Señor, porque Jesús es el único intercesor, Señor. A través del nombre de Jesús, Dios, tenemos una nueva familia, tenemos una nueva identidad y tenemos un nuevo propósito, que es proclamar el mensaje del Evangelio, Señor. Pero también a través del nombre de Jesús, Señor, somos restaurados por los estragos que el pecado ha hecho en nuestras vidas, Señor. Porque dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Por tus llagas hemos sido salvos, Señor. Por tus llagas, Señor, por tus heridas en la cruz, Señor, hemos sido perdonados, Señor. Hemos sido restaurados, Señor. Hemos sido nuevas criaturas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu infinita bondad. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos que en el nombre de Jesús hay poder para sanar, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.